Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Estamos ya en la zona de la ruta crítica que nos va a permitir hacer el análisis de las cosas en lo geopolítico, no nada más en una zona en particular, aunque es neurálgico hablar del Mar Negro, pero tenemos la dicha y la fortuna de tener con nosotros a un coronel retirado, una persona de las Fuerzas Armadas Argentinas, obviamente, una persona que además es un veterano de guerra, con experiencias complicadas en ese servicio, hasta donde entiendo, y obviamente que también en Yugoslavia con un destacamiento. Así es de que es una persona que no nada más analiza las cosas porque sabe y las lee, que es un analista bastante agudo, sino lo ha vivido, entiende de movimientos estratégicos y eso nos da una observación mucho más aguda, mucho más, no nada más periférica, sino que es alguien que sabe a qué huele la pólvora cuando está reventando y eso obviamente que nos agrega muchísimas cosas. Guillermo, yo te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Gracias, Antonio. Muy bien. Y estoy muy honrado de tener otra nueva oportunidad de hablar con tu público. De momento presencial aquí en Guadalajara, que va a ser el show principal, y después obviamente que lo vamos a etiquetar en un TNT que pues estará dando vueltas por todos lados, pero Guillermo, yo me acuerdo que la primera vez que interactuamos tú y yo fue un comité de crisis México particularmente, y que de alguna forma lo que nos urgía y en su momento lo que trataba de cuadrar era tener la entrevista contigo rápido, porque empezaba la guerra hace un año, y sentía en su momento que si se me pasaba una semana más y no te podía tener, la guerra terminaba. Sentía que Rusia iba a avanzar como lo intentó hacer en su momento Hitler cuando se aventó encima de Francia y que no dio tiempo para que nadie resistiera, simplemente un embate con gente que estaba, no sé qué tantas cosas habían metido encima, pero que parecían robots. Y parecía que venía lo que le llaman el Blitz y que Rusia simplemente se iba a devorar todo como para someter a Ucrania, decir, las condiciones las pongo yo y aquí nos toca negociar en lo político porque ya te tengo con la pistola básicamente en la cabeza, no tienes a dónde moverte y las cosas cambiaron. Ahora estamos a un año en profundidad de este conflicto y yo no sé, digo, podríamos dedicarle muchísimo tiempo a hacer la crónica desde antes, los antecedentes, pero me parece que no va a ser el tiempo, simplemente porque nos urge saber en términos económicos qué derivar de todo esto porque se está empezando a contaminar el escenario más allá de lo que nos gusta y estás empezando a forzar a ciertos lugares en el mundo que tienen capacidades económicas y bélicas especiales a tener que tomar amigos y enemigos de acuerdo a sus conveniencias y esto eventualmente te das cuenta lo ridículo que es el ser humano en algunas ocasiones. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy con el ambiente de guerra, seguimos siendo, aun con todo el avance tecnológico y lo civilizado que creemos ser, seguimos siendo víctimas de las mismas cosas que nos hace pequeñitos. Un bicho que nos sigue matando, como en la Edad Media, y una guerra que finalmente somos animales de combate. Pero bueno, menos preámbulo, lo que quiero es contigo decirte, ayúdanos a entender dónde estamos hoy, si lo quieres hacer un fast track. Empezó la guerra, los tenían a tiro de piedra, y hoy es un año de distancia y no vemos para cuándo. ¿Cómo ves las cosas? Ok, tomando lo que acabas de decir, por algo tienen vigencia los clásicos, ¿no? Porque los hombres de hace 2500 años no eran muy distintos a nosotros, en su pensamiento, sus pasiones. Pero vamos al tema que nos convoca. Cuando tú hablas de esta guerra que parecía que iba a terminar rápido, no en 3 días como algunos medios plantean, como si hubieran tenido acceso a los planes de los rusos, ¿no es cierto? Pero sí que los rusos apostaron a que ese movimiento tan rápido, tan violento, tan desgastante para los ucranianos y para los rusos también, causara tal conmoción en el gobierno de Ucrania que cayera o cediera. Eso a medias se dio, Antonio, a fuerza de ser sincero, porque a la semana de haberse iniciado la guerra, empezó la primera charla para verse llegar a un arreglo en un pueblo de Bielorrusia. O sea que tan equivocados ahí los rusos no anduvieron. Sí se equivocaron en procedimientos, por ir demasiado rápido, le generaron oportunidades a que los ucranianos, a ese primer Fuerza Armada de Ucrania, que se fue formando del 2014 hasta ese febrero del 2022, formada por la OTAN, tuviera oportunidad de poder causarle daño a esas columnas blindadas que avanzaban muy profundamente, daban flanco, una cantidad de cosas.
Se llegó a un momento entre fines de marzo y principios de abril del año pasado en que unas conversaciones que se hicieron en Estambul, yo a veces menciono Ankara, pero fueron en Estambul, que el acuerdo de paz estaba ahí sobre la mesa a la firma, Antonio, y a los amigos que nos están viendo. Estaba a la firma. Y esto lo sabemos por el ex primer ministro de Israel, que nos dice que se lo confesaron. Ya el ex primer ministro Johnson lo llama a Zelensky y le dice que aborte todo. Se firmaba una paz, se firmaba un acuerdo, Antonio, y hubo intención, no creo que exclusivamente del señor Johnson, porque eso no sucediera. Porque hubo una idea, a mi juicio equivocada, y a los amigos que están escuchándome y no me conocen, soy un hombre de las ideas de la libertad, soy un hombre de Occidente, no tengo nada que ver con las ideas de Rusia, con las ideas del socialismo del siglo XXI, no tengo nada que ver, pero estoy describiendo los hechos. ¿Está? Occidente, Estados Unidos y el Reino Unido, básicamente, y arrastrando el apoyo ahí, pero más o menos el resto de Europa de la OTAN, pensaron que era un momento para desgastar a Rusia. Y rápidamente termino con lo que me dijiste. Rusia inicia ese ataque tan fulminante que tú hablaste y mantiene hasta mediados del mes de noviembre del año pasado y mediados del diciembre pasado, con fuerzas de alrededor de 150, 180.000, 200.000 hombres, no más, y enfrentando fuerzas armadas de ucranianas de entre 600, 700.000. Los números son los que están dando vueltas. Es decir, siempre, en todo momento, en ese periodo que te estoy diciendo, muy largo, los rusos estuvieron en desventaja. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que esos acuerdos se cae, ellos pensaban que rápidamente podían llegar a un acuerdo con el gobierno de Ucrania y a otra cosa, asegurarse Crimea, asegurar que una autonomía para la zona esa del Donbass, y se acababa el tema. Cuando ellos toman conciencia de que esto no va a ser, se produce toda una discusión en Rusia de qué iban a llevar adelante. Entonces, cuando se impone la transformación de un país que estaba haciendo, y como siguen sosteniendo, una operación militar especial a un país que entraba en guerra. Entonces vos vas a tener que ya a mitad del año pasado toda la industria militar de Rusia está trabajando 24/7, que tenés que hicieron una primera movilización de 320.000 hombres, cuyo impacto se dio en esos fines del año pasado, como te mencioné, y hoy la situación, y cambió absolutamente la forma en que se va a desarrollar la guerra. Porque ahora sí los rusos, desde esto aproximadamente hace 3 meses, están cumpliendo con 2 objetivos que enunciaron al principio de la campaña militar, pero que ahora los están ejecutando. Son la destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es por lo que están y es lo que están siendo exitosos. Después, si me preguntas más adelante, te diré por qué. Y lo que ellos denominan desnazificación, que yo lo decodifico en un cambio del régimen en Kiev. Eso de desnazificación, si bien hay gente que adscribe al nazismo de las fuerzas militares de Ucrania, yo creo que eso va por otro lado. ¿En qué estamos hoy? Estamos, y en el frente lo tenés, que en 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de frente, los rusos están desde hace, como decía, 3 meses aproximadamente, martillando en distintos lugares, están haciendo lo que se dice formatear el frente de combate para ir descubriendo los lugares débiles, Bakhmut, la zona del Sumy, que están amenazando mucho más al norte, en la zona de Zaporilla, y en esos lugares están generando, detectando las debilidades, terminando de consolidarlas, y se espera que pasen a la ofensiva. Dejo ahí. En lo que tiene que interesarle a los que nos están viendo es lo que tú dijiste al inicio de esta conversación. Esta guerra ya no está encapsulada en Ucrania y, digamos, la zona del Mar Negro. Esta guerra ya se ha transformado, a mi juicio, es una guerra europea, porque de hecho tú no puedes decir que un país que está aportándole tanques, municiones, asistencia técnica, asistencia profesional, diga, no, yo hago esto, pero no tengo nada que ver. Es muy discutible. Pero además... No te cuentes eso, Guillermo. O sea, un tanque alemán cruzando Polonia, rumbo Rusia, vía Kiev,
trae muy malos recuerdos, así como lo vienes diciendo. O sea, ya es una guerra de facto de diferentes condiciones. Te interrumpí, disculpa. No, no, tienes razón, pero además otra cosa que tú has mencionado, que después podemos profundizar, en el momento que entró al territorio polaco o al territorio rumano, si no fuera por el temita nuclear, hace rato que esas concentraciones de medios militares que Occidente le da a Ucrania para seguir peleando, hubieran sido atacadas por misiles rusos. Pero déjame cerrarte con esto. Hemos ahora, lo peor que ha pasado es que Rusia ha establecido una relación especial con China. China, que algunas fuentes que me asesoran me dice hace muchos meses que viene proveyendo microprocesadores para los sistemas de armas más sofisticados de Rusia. Rusia no necesita tanques, no necesita aviones, no necesita municiones, necesita cosas muy particulares. Dos, estos microprocesadores y los drones, porque los rusos se quedaron un poco, no le dieron, como diríamos en Argentina, mucha bola al tema de los drones, ¿no? En la misma medida que lo hizo China. Entonces, por eso se sirvieron de drones de Irán y es lo más probable que China se los dé. Pero cuidado, Occidente está hablando de amenazar con sanciones económicas a China, lo que sería una locura, porque si esas sanciones económicas, que fueron un fracaso para aislar a Rusia, se quieren tomar con China, que ya es una potencia económica global, el desastre no solamente se va a sentir en Europa occidental, sino en el mundo entero. Y acá te dejo para no extenderme. Es justamente el tema que más me preocupa, donde me gustaría profundizar, porque obvio podríamos empezar a charlar de tecnicismos, dos cosas que si tienes un minutito lo vemos. Uno, hablabas de superioridad numérica del ejército ucraniano al arranque, y obviamente el día de hoy parece que los rusos los están nada más atrayendo, los hacen venir, se acercan y les pegan, se acercan y les pegan y los están desgastando, desgastando, desgastando. Y la proporción de ese desgaste, desde el éxodo ucraniano, de gente que ha salido de Ucrania por lógicas razones, y reponer el recurso humano no está tan fácil. En algún momento yo recuerdo que me hiciste a favor de contestar una pregunta en tu Twitter, que nos tienes que pasar tus datos de Twitter, en cualquier momento que puedas me los das, pero sí, te hacía la pregunta sobre cuánto tiempo se tarda en reponer el ejército ucraniano un soldado caído, un soldado hecho, un soldado que ya está maduro y está preciso, y es una ruta crítica de no menos de 6 meses para más o menos tener a alguien que ya está listo a tirar balazos 1 a 1 en el frente de combate. Entonces, no nada más es la línea de abasto que no se tiene, sino que las bajas se están profundizando y Ucrania está peleando a un ritmo insostenible, hasta donde yo lo entiendo. ¿Tú cómo lo ves? Coincido totalmente contigo, y además hay que ya esto, cuando la gente trata de obviar este tema, no pone el foco en el tema demográfico. Ucrania empieza esta guerra con alrededor de 46 millones de habitantes, 8 o 10 millones se fueron, el número exacto, andás a verlo, Antonio, se fueron del país. Y está enfrentando a un país que tiene por lo menos 150 millones de habitantes, que no ha hecho una movilización completa. Ucrania ya va por la segunda, y que tiene capacidades de recursos estratégicos y de producción que la superan Ucrania ampliamente. Ucrania es como una persona que está en una situación crítica y que está sostenida en una unidad de terapia intensiva, y lo que lo abastecen para seguir con vida es Occidente. Si eso no existiera, Antonio, Ucrania hace muchos meses que hubiera estado ya totalmente derrotada. Y el tema, perdón, de personal, de recursos humanos, cuidado con eso, porque hay tentación en algunos pensadores en Occidente en decir, bueno, si les está faltando personal, bueno, personal militar nuestro que hasta hoy estaba prestando servicio, ahora es contratista de una empresa privada que le aporta a los ucranianos el servicio para manejar tanques, para manejar sistemas de comando y control, lo que sea. Cuidado con eso, porque los rusos no se lo están tragando de entrada y no se lo van a seguir, no lo van a tolerar, ¿no? Hay un montón de cosas en este hueco intermedio, Guillermo, que da situación de seguimiento con lo que mencionas, en el sentido de que cada uno de los bandos tiene una narrativa justificativa. Y vamos a pensar que ambos tienen su espacio de razón.
Sí. Rusia se siente agredido por el avance de OTAN que no tendría que haber sucedido, y Ucrania se siente traicionado por millones de cosas. No importa ya, estamos en donde estamos. Ya revelar las cosas es difícil. Hoy, obviamente en estas cosas técnicas, da miedo pensar, por ejemplo, que estos tanques supuestos que van a mandar los norteamericanos a esta zona, que van a llegar tarde, van a llegar en diciembre, hasta donde entiendo ya es demasiado tarde, pero igual llegan. Y cuando lleguen, los van a montar en un buque, que no va a ser un buque militar, hasta donde entiendo, es un buque civil, y que vamos a pensar que yo soy ruso, yo conozco que vienen esos tanques y sé cuál es el destino final. ¿Qué pasa si yo hundo ese barco? ¿No? Y obviamente es un vehículo de agresión. Eso nos va a desencadenar muchas cosas que pueden ser accidentes, y empezaron ya a soltar cosas. Un buen conocido que se dedica al negocio del agro, es alguien que está desarrollando muchos campos en Moldavia. Y, y básicamente ayer me mandó decir que cerraron el espacio aéreo para muchos aviones comerciales que no quieren pasar por ahí porque vieron un misil está rondando y ya se les hace peligroso. Y además, los rusos tienen estacionados activos en la parte rebelde, y hay protestas en Moldavia, y eso ya está pegado en cualquier cosa con condiciones que la verdad son muy, muy lacerantes. Ucrania parece que está peleando el día de hoy, tratando de defenderse, y que va a pensar que va a atacar porque OTAN está atrás de ellos, pero parece más bien así como estas imágenes de la caricatura de Tom y Jerry, no sé si te recuerdas, el ratón y el gato que se corretean, y está el ratón con un mazo, le pega al perro, y el perro cuando voltea el mazo ya lo trae en la mano el gato, y en ese momento sabes lo que va a pasar. Y entonces, básicamente está sintiendo que Ucrania está en esta zona y OTAN no está. Necesitan desde hace mucho tiempo, y te lo pregunté en su momento, me dijiste, ¿quién se va a aventar a declarar una zona de no vuelo? No lo puede ser la OTAN. Y si le das aviones a Ucrania, ¿qué hace con los aviones Ucrania hoy? Aunque sean Pero los reales, ¿qué hace con ellos? pero tal cual, porque fíjate, porque esto yo lo denominaría como gran hipocresía. Porque por un lado, fíjate vos los objetivos y los medios. ¿Cuál es el objetivo que el gobierno del señor Zelensky dice? Desalojar a los rusos del territorio de Ucrania, todo el territorio, incluida la Crimea. ¿Sí? Es más, dice que va a tratar de hacerlo durante el corriente año 2023. ¿Qué medios tiene Ucrania para poder desalojar a los rusos de esos territorios? Ninguno. Ninguno. Los medios que le provee Occidente son medios que le permiten a Ucrania, como ese señor que te decía en la unidad de terapia intensiva, subsistir, pero no revivir, no levantarse de la cama. Para levantarse de la cama, Ucrania necesitaría no solamente que le den tanques y municiones que no hay, la propia OTAN te reconoce que no tiene stock. Es como si usted hablaras con un gran productor cerealero y te dijera, mirá, vendí todo, los hilos, todo silo bolsa, el silo de metal, lo que sea, no hay más. No, bueno, pero con fe, con esperanza, no tengo más. Bueno, eso te lo está diciendo el secretario general de la OTAN. Ahora bien, el tema de los aviones. Ese es un punto que vienen dándole vueltas hace meses, meses. Vos tenés que pensar lo siguiente, si vos le vas a dar a los ucranianos la cantidad de aviones de combate, el número que tenían al inicio de la guerra, los estás condenando a los ucranianos, estoy haciendo así nomás, esos números, a que los pierdan rápidamente con los rusos que están con mayor poder de combate hoy que al inicio de la campaña. ¿Sí? Ahora bien, si vos me decís, le voy a dar 300 aviones de combate a los ucranianos, que no alcanza a las cifras que los rusos tienen acumulando, pero es un número muy importante. Vos decís 300. Esos 300 aviones de combate, del tipo que sean, no van a poder operar de pistas en Ucrania, porque todo el territorio de Ucrania, absolutamente todo, de un lado y el otro del río Dnieper, es alcanzado por los misiles de crucero o hipersónicos que tiene Rusia. Todo punto puede ser alcanzado. Entonces, no pueden operar de bases en territorio ucraniano. ¿Qué me quieren decir? ¿Que van a operar de dónde? ¿De Polonia? ¿De Rumanía? Eso es una locura, porque ahí sí es tirar una línea roja, porque le estás diciendo, le están saliendo tus medios de combate para pegarle a otro de un tercer país, pero vos decís, parecemos los chicos jugando a las escondidas, no, no vale, estoy desde un país neutral. No, ¿me comprendés lo peligroso de todo esto? Bueno, si yo soy
El otro día estaba leyendo un artículo del Financial Times alrededor de la guerra y te dan una crónica que la verdad es que suena increíbles alrededor de cómo arrancó esto, cómo mandó llamar Putin a los oligarcas y les platicó de la guerra y cómo ni siquiera Lavrov sabía y que tenía esto cuadrado Sí, por otro lado. Te platica como si hubieran estado ahí. Me imagino por que algo supuesto. deben saber, pero lo dejamos así. La situación es de que hay muchos signos de interrogación, pero donde están las cosas hoy, yo creo que Rusia o al menos la administración del señor Putin, ya después de toda esta narrativa hecha, esta no la pierde ni la empata. Y en el último No. momento el botón de salida va a ser uno que va a doler. Si no avienta bombas nucleares es porque después no tendría nada que ir a recoger y esa radiación le puede venir mal también a él. Es dispararse un poquito en el pie. Pero si te sales de todo eso, la verdad es que el señor Zelensky se va a quedar, en teoría, o asumiría, cada vez con menos amigos, o con cansancio, o menos apoyo. La gente se va a empezar a fastidiar. Y mira, que te vaya bien si te quedas con Odessa, que tengas todavía salida al Mar Negro, porque una vez si te empujas la suerte, te conectan hasta ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo acabo de decir hace rato, el Al país, Mar Negro, Moldavia, te conecta, Moldavia, claro. se te acabó el acceso al mar. Y eso obviamente que los cancela porque administrarían de facto toda la exportación ucraniana, que cada vez viene a menos, la producción ¿De viene a acuerdo? menos, el financiero duele, y esto es así. Ahora, tendremos elecciones en breve en Turquía. Yo creo que el señor Erdogan no la va a perder, pero hay signos de interrogación después de muchas cosas. Después se va a poner rijoso. La situación con Siria sigue siendo complicada y Turquía tiene un acuerdo complicado también hacia los kurdos y esta situación a mí te levanta otro y otro y otro nivel que te involucra a Irán y eventualmente a Israel. Israel le pegó ya 2 o 3 sustos a los Sí, iraníes en territorio propio y lo va a seguir haciendo en territorio sirio por y en supuesto. donde la cosa con Beirut se ponga todavía atrás. No, la gente en Israel no juega y sabe que se lo tiene que defender y además digo, recientemente se vieron en Aqaba para ver si podían resolver un poquito las cosas, pero una vez con Israel no se juega en ese sentido. Estos amigos saben que cualquier provocación la responden sin preguntar y además sus sistemas de inteligencia son brutales. Eso no andan con diplomacias. Pero me llama mucho la atención que Estados Unidos siga siendo necio. Obviamente está lejos, pero cerca. Y necio en llegar de repente el señor Biden a saludar al señor Zelensky de sorpresa y que en los últimos días tuvieras, por ejemplo, la secretaria del Tesoro norteamericano visitando, refrendando el apoyo, un espacio tan terco que obliga a que los demás se metan en eso. Y como dices, vas a tener que enfrentar bloques económicos, porque aquí alguien gana y alguien pierde. Y no es el tema de la guerra ni lo geopolítico, es dinero. Aquí hay mucho dinero escondido que está jugando. Sí. ¿Cómo ves la salida? Porque, digo, por donde la acomodes es imposible, pero ¿será que el señor Zelensky tendrá que ser retirado en el tiempo? ¿Es cuestión de paciencia para los rusos? Mira, yo creo que el señor Zelensky no pesa, lo que él quiera hacer para terminar esta guerra no tiene ningún peso político. El peso para terminar esta guerra está en Moscú, en Washington, pero no con el señor Zelensky, y menos en Bruselas. No tiene ningún peso. Si al señor Zelensky llega el momento de dejarlo a un lado, como dejaron al gobierno de Kabul en 2021, eso va a suceder, Antonio, o como dejaron colgado al gobierno de Saigón en el año 73-74. O sea, ese tema no va. Lo que yo creo que pasa con el gobierno del señor Biden es que está rodeado de lo que podríamos decir gente que no es realista. Es decir, gente que tiene una mirada idealista. No estoy diciendo esto de los ideales que cada uno de nosotros pueda tener con respecto a su vida, sino a lo ideal, a un mundo ideal que debe ser de una determinada forma y que quieren impulsarlo. El realismo, por otro lado, entiende cómo son las cosas, no es que percibe que el interés nacional no tenga importancia, sino que busca formas de que ese interés cuaje en la pugna de intereses que han dado vuelta. Entonces, el discurso de Biden es hasta peligroso. Cuando tú escuchas lo que dijo en Varsovia en esa misma semana en que visitó Kiev, diciendo que el mundo se divide entre las democracias, ¿no es cierto?, y las tiranías. Mi pregunta es, ¿va a romper relaciones con Arabia Saudita? ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Va a romper eso. ¿A dónde la coloca? ¿Dónde coloca a India, que como Israel son dos democracias, pero que no se meten en este tema, que cada uno maneja su independencia?
¿qué va a hacer? ¿Va a ir a una guerra con China para cambiar el sistema único que tienen ahí y poner una democracia en China? O sea, va a arriesgar millones de vidas. Por eso te das cuenta de la falta de realismo. Y eso es lo que me asusta en decir cuándo puede terminar y cómo. Creo que en determinados estamentos de Estados Unidos hay gente que tiene los pies en la tierra y que espero prime a la hora de asesorar a esta gente. Porque sí, y acá termino, si vos te quedás con lo que dijo el señor Biden, tanto en Kiev como en Varsovia, parece que ni el cielo es el límite a donde él está dispuesto a llegar. No hay absolutamente ningún límite para esto, así que no lo sé. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero hacer un pequeño descargo de ideas, porque ni tú ni yo, hasta donde yo entiendo, estamos para favorecer a la idea rusa, desfavoreciendo a la idea de Occidente. No se trata de decir quién está bien o quién está mal, es simplemente a la luz de lo que vemos buscar el acuerdo de solución. Estamos en el aspecto de que esto se solucione y tal vez enunciar las cosas nos obliga tal vez a sonar ásperos en la crítica al señor Biden o a las ideas del gobierno occidental. No es que estemos en contra ni tú ni yo, ni a favor de Rusia, ni mucho menos, pero sí he encontrado una narrativa que en todo momento hace como que demasiado heroico el esfuerzo ucraniano, que es realmente, que se les hace, debe de ser heroico, sin duda, pero no alcanza. El tema es de que cuando tienes que tener a los hechos no alcanza. Y al final de cuentas, pues bueno, de momento este espacio tiene un impacto económico. Queremos ver soluciones, no queremos ver trabaderos en el Bósforo para que no circule mercancía. El día de mañana tenemos problemas con fertilizantes y vaya, China y Rusia son los fertilizantes del mundo y es una base clavada con la inflación del planeta. Entonces, vaya, esto es para adelante algo que atrofia negocios. Esa es la óptica, al menos de mi lado. No es decir que el comunismo o el capitalismo, si es una cosa, eso es muy romántico y no estoy en capacidad de entenderlo ni de explicarlo, pero quería nada más hacerlo y si estás de acuerdo en que tuviésemos ese espacio aclaratorio para que no sea una situación de juicio y que no nos quedemos como siempre en la forma y no en el fondo. Lo que nos interesa es una solución que acomode las cosas, que termine con estos agravios, con los desplazados, que hay gente que sí está sufriendo por lógicas razones, pero entendamos que hay mucho fundamento económico. Tú me puedes platicar mejor que nadie. La zona en conflicto es una de las zonas más ricas que tiene Ucrania y la cercanía rusa. Entonces, ni los rusos son tontos en buscarla, ni los ucranianos son tontos en defenderla, ¿no? Entonces, ¿alguna cosa que me quieras agregar para ir cerrando el capítulo, Guillermo, en donde te gustaría ver algún lado de solución, en donde pudieses ver alguna cosa que si estuvieses tú en una posición de consejería, te acercaras y dijeras en las partes, tendríamos que buscar este tipo de acuerdos y entender que esto ya está ganado, que esto ya está perdido, y aquí es cuando tendríamos que estar reconstruyendo? ¿Qué se te ocurre decir? Mira, la aproximación que dio China no presentó un plan de paz, presentó un plan para sentarse a hablar de la paz. ¿Está? Los chinos no son estúpidos, ¿está? Porque como tú acabas de decir, y esto suena fuerte, como tú acabas de decir, pensar que vas a solucionar esta guerra sacando a los rusos de Ucrania es una locura. Pensar que esta guerra va a terminar sacando a los rusos del territorio de Crimea no va a suceder. ¿Qué es lo que lo que habría que hacer? Lo que a mí me parece que sería posible es tratar de llegar a un acuerdo con los rusos para que no avancen más allá de donde están. No avancen más allá de donde están, porque hay algunos analistas que piensan que los rusos pueden tener ideas de llegar hasta la margen izquierda del río Dnieper, es decir, la margen oriental, y plantarse en ese lugar, manteniendo alguna zona de colchón para poder negociar con Kiev, y eso incluiría estar a la altura de Kiev, ¿no es cierto?, sobre el Dnieper. Es decir, tratar de encontrar que, bueno, se llega hasta acá, ¿me comprendés? Eso tiene un costo político tremendo. ¿Por qué? Y yo creo que eso Rusia lo aceptaría. ¿Por qué tiene un costo terrible? Olvídate, yo te dije de Zelensky, acá me parece él no decide nada. Pero el señor Biden ha colocado a esta situación como una situación como si fuera un objetivo vital de Estados Unidos. Es decir, como que si Estados Unidos no logra imponer su mirada en Ucrania, los objetivos, digamos, hay
un peligro existencial para Estados Unidos. Esta es la locura en que estamos, cómo él lo ha colocado. Entonces, en ese punto, no sé cómo lo va a aceptar Estados Unidos, no lo sé. No lo sé, apelo a que entiendan eso. Hay mucha gente que entiende que esto debe tener una solución de esa manera, pero el discurso de hoy que sale de la Casa Blanca, desgraciadamente, no va en esa dirección. Cuidado, ha salido en las últimas 48, 72 horas, que me sorprendió que el gobierno del Reino Unido, Alemania y Francia están haciendo, digamos, aproximaciones al gobierno de Zelensky y decirle, sentate a negociar. Sentate a negociar, porque quizás la opción que vaya a tener Ucrania, si la ofensiva rusa es exitosa, es que tenga menos terreno para después quedarse. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Quizás la opción hacia el futuro sea peor. ¿Está? Si se hubiera acordado en esas reuniones en Estambul, tú tendrías hoy dentro del territorio de Ucrania todo el Donbass con cierta autonomía para manejarse, ¿me comprendés? Y hoy tienes a todas esas regiones que ya son rusas, olvídate que Rusia las va a ceder, ¿me comprendés? Tenés miles y miles de muertos, tenés el país destruido, entonces hay un límite a las cosas cuando tus medios no te permiten alcanzar el objetivo final. Esa es la incongruencia. O sea, seguir alimentando la guerra sin que vos le des a esa guerra herramientas para vencer es lo peor que puede pasar. Y ya lo ha hecho Estados Unidos, cuidado. En Afganistán, en Vietnam, estuvieron décadas, en un caso 20 años, en otro largos 10 años, alimentando una guerra que sabía que era un fracaso. Cuidado. Misma historia, cambian los armamentos tal vez y las formas de hacerlo, pero es la misma forma. Y si te fijas, vaya, desde la invitación indirecta de Japón a la Segunda Guerra Mundial, porque venían las sanciones que les empezaron a controlar las cosas, los accesos a la flota mercante, y entonces Japón se vio acorralado, no tenía otra más que empezar a tirar cosas. Y ojalá no llegue un Pearl Harbor, que es lo que estaría buscando hacer pues alguna parte de Ucrania con todo esto, y la cercanía es peligrosa. Pero bueno, el mundo convulsionado, ya platicamos un poco de Irán, relativo de lo que va a pasar con esta asociación, pero sí hay una cosa que me queda todavía con China. A China no le alcanza a ser amigo nada más de Rusia, de Irán y medio amigo de Turquía, más la conveniencia de la India. Es demasiado grande China, eventualmente, como para que esté carente de lo que requiere de Estados Unidos, y a China sí le duele el tema del sistema SWIFT. Si se lo llegas a desconectar es una situación complicada. Hay una cosa con las sanciones teóricamente que podrían funcionar, que obviamente las sanciones se aplican de manera muy mal acomodada. Es fácil que tengas sanciones petroleras para que el petróleo fluya a India y luego te manden combustóleo a otro lado desde la India refinada. O sea, hay muchas vueltas que están acomodadas. Este corredor humanitario famoso está por renegociarse. Parecería ser que si te pones a ver lo humanitario, todo el grano que ha salido de la zona de Ucrania, pues no está llegando a lugares que necesitan, o sea, está llegando a Europa, está llegando a lugares que realmente no es humanitario. Entonces, los rusos están reclamando que las sanciones se las aligeren, y ojalá que impere el tema de lo que bien dices. Parece que Rusia va a querer avanzar un poco más para que después, cuando tenga que negociar, si no está bien, de regreso a donde estaba, y que realmente ganen sobre lo que perdieron, pero pues que realmente no hayan perdido. Pero zafarse de donde los tenemos el día de hoy se ve complicado. Guillermo, tus últimas palabras para esta intervención, charla, y lógicamente tus aportes, pensamientos, y algún lugar del mundo que te preocupe por encima de lo que hemos platicado ahora, platícanos si hay algo en donde tuviésemos que apuntar la vista. Mira, un minuto sobre el tema de China. China, cuidado. China usa la economía, las finanzas, el desarrollo que eso promueve como una herramienta para posicionar a China. ¿Está? Como una herramienta para posicionar a China en el lugar que la élite china considera que debe tener en el globo en algún momento de aquí a algunas décadas. Pero ¿por qué digo esto? Porque si se cree que presionándola por este lado, como tú dijiste, le cortan el SWIFT, la presionan por estos canales económicos o financieros, que eso va a obligar a China a ir para atrás y para decidir, no, está bien, si voy a romper con Rusia, no lo va a hacer.
No lo va a hacer por dos, tres razones, y aquí termino. Rusia es el proveedor de minerales o de materias primas, perdón, crítico para China y el que está más libre para acceder sin ningún tipo de freno. Todo el resto de sus proveedores vienen por el Pacífico, donde están los norteamericanos, los británicos, los japoneses, todos ahí con ese collar tratando de contenerlo. Si se mete por el Índico, está India, al cual todos desconocemos, ¿no es cierto? Pero India es un jugador, gran jugador, que le falta un tiempito, pero cuidado. En cambio, Rusia tiene un acceso directo. Y segundo, el Ártico. Rusia tiene entre 24 y 25.000 kilómetros de costa sobre el Ártico. Un Ártico que se está descongelando, perdón. Hay un montón de rutas, algunas ya están vigentes, que le van a permitir a los chinos salir de sus puertos del Mar de la China, dar el vuelta por el Ártico y aparecer en el Mar del Norte. ¿Está? Y la servidumbre para eso se la va a dar Rusia. Entonces, cuidado con creer que van a poder separar. El grave error que hemos cometido en Occidente es haber empujado a Rusia a los brazos amorosos de China, que los recibe con calidez de madre. Hemos hecho un desastre, Antonio, un verdadero desastre. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Guillermo. Pues bueno, y nada más agradecerte, y como te había pedido hace un rato, nos recuerdas en dónde encontrarte para toda la gente que esté con ganas de seguir en Twitter y eventualmente consultarte, ¿cómo le hacemos para encontrarte? Ahí está, G de Guillermo, Laferrier, mi apellido medio extraño ahí, que es todo minúscula, GLAFFERRIER, G Laferrier, ahí estoy permanentemente y publicando y opinando de estas cosas que me apasionan. Esa es la realidad. Es una maravilla. Yo te agradezco muchísimo, Guillermo, el espacio. Te saludamos desde Guadalajara. Nos hubiera encantado tenerte por acá, pero ya vendrán los tiempos. Así es de que enhorabuena, que estés bien de salud, ánimo y que sigan los reportes, que tus hilos son fenomenales en Twitter. Te los agradecemos. Muchas gracias, Antonio, por haber pensado en mí, y un gran saludo a los productores de ahí de México. Producir es un desafío. Yo cuento cosas, pero producir, cambiar las cosas que produce la tierra, venderlas, mejorar las circunstancias de uno y de quienes dependen, eso es estar tocado por la mano de los dioses, y eso es muy importante. Un gran saludo. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Chau, chau. Chao. Bueno, amigos, terminamos este espacio de geopolítica, intenso, lógicamente, y la verdad es que le agradecemos eternamente a Guillermo por su colaboración. Regresamos con más. El programa se ha retrasado, lo lamentamos un tanto. Saludos, hasta pronto. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. A través de 3 módulos repasamos todas las variables que impactan en el gerenciamiento y rentabilidad del negocio. Agromanagement, valor agregado en el agro y técnicas de comercialización. Todas las herramientas para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Nosotros somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas.